Muy buenas tardes, amigos y hermanos en la fe. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para el estudio de la palabra de Dios, para recibir de parte de Dios las enseñanzas o recordar las enseñanzas que hemos recibido anteriormente. Hoy día nos toca considerar 2 de Timoteo capítulo 2, versos 23 al 26. Y dice la palabra de Dios así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufridos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Algunas semanas atrás hemos visto al hombre de Dios como instrumento. Sabemos que como obrero de Dios hay que no contiendan. Se le dice a Timoteo acerca de palabras, ¿no? Frente a los hombres vanos hay que hacerle frente a los hombres vanos que enseñan cosas que no está conforme al Evangelio. Y la labor de Timoteo, la labor positiva de Timoteo era aportar la verdad con la palabra de Dios. Y luego también hemos visto el ejemplo nocivo de Himeneo y Fileto, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado acerca de eso. En segundo lugar, ya la semana pasada, hemos visto el hombre de Dios como instrumento. Entonces nosotros sabemos que hay instrumentos honrosos, hay instrumentos viles, ¿no? Entonces que Dios nos ayude a hacer esos instrumentos honrosos que viene, ¿no es cierto?, de parte aún de nuestro Dios. Pero también dice, huye de las pasiones juveniles, huir de las pasiones juveniles. Hemos hablado acerca de que no solamente es el sexo, sino también la arrogancia, la soberbia, la codicia, la avaricia. También entonces hemos visto en todo esto. Y finalmente este pasaje termina que Timoteo debía seguir la justicia, que es la rectitud moral, la fe, que es la confianza sincera en Dios, una dependencia, amor, un sentimiento que implica, ¿no es cierto?, no solamente el amor a Dios, sino implica el amor a mi prójimo. Tengo amor a los hermanos y a los pecadores perdidos. Yo tengo que amar a esas personas. Y finalmente la paz, que denota la verdadera armonía, ¿no?, dentro del corazón de Dios, dentro del corazón del hombre, y también la relación con el prójimo. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas, como obrero y como instrumento. Hoy vamos a ver entonces como siervos. Y dice entonces el versículo 23, dice la Escritura, pero desecha las cuestiones necias, enseñanzas, sabiendo que engendran contienda. Hemos hablado ya anteriormente acerca de esto. Pero nuevamente Pablo redunda en este tema, y debe tener cuidado Timoteo, y debe evitar temas que provoquen a las contiendas inútiles. Una sola palabra puede encender la guerra. Todo creyente debe ser cauteloso. Por eso en Santiago, el capítulo 3, el versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así que tenemos que tener cuidado en las palabras que nosotros utilizamos. Entonces hay que ser cauteloso cuando hablamos con una persona. En el versículo 24 empieza hablándonos acerca del siervo. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Recordar a Timoteo
que él era siervo de Dios, que Timoteo era siervo de Dios. Nosotros ahora en este tiempo somos siervos de Dios. No de los hombres, no que se me ocurrió, no que se me apareció alguien, no. De la misma voluntad de Dios. De Cristo, Timoteo recibe a través de Pablo su comisión, su autoridad. Nosotros recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros esa comisión, esa autoridad. El siervo debe buscar ser como Jesús. No debe ser un hombre que le gustan las disputas, que le gusta estar en problemas, en dificultades con otros hermanos o con gente del mundo. Pero hay 4 cosas que el apóstol Pablo usa para un siervo. 4 características para un siervo. En primer lugar, dice, debe ser amable. Debe ser amable. Es portarse con educación y que agrade a los demás. En segundo lugar, apto, sirve para enseñar. En tercer lugar, dice que es sufrido, y esto habla acerca de soportar el mal. Y en cuarto lugar, la mansedumbre, que quiere decir docilidad en el carácter, Entonces, hemos visto entonces, verso 25, también dice, corrija a los que se oponen, pero por si quizá Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Rescatar al hombre del pecado es arrebatar de las garras del maligno. Nosotros sabemos que el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestras ilusiones, nuestros deseos, quiere destruir absolutamente todo de parte de nosotros. Pero todo creyente o todo hijo de Dios o toda criatura de Dios debe arrepentirse para conocer la verdad y escapar del pecado y del diablo. Que quiere retenerlo, quiere todavía tenerlo por fuerza en un lugar a merced a lo que el diablo y los demonios quieren hacer con una persona. Sin embargo, al arrebatarlos, al sacarlos de allí, estamos arrebatando esta alma del mismo infierno. Cuando se sirve a las personas, es un servicio para Dios. En el corazón del siervo siempre reposa ese deseo de estar en la obra, Siempre hay un deseo particular de uno, quiere estar en la obra de Dios. Pero somos nosotros los que muchas veces cortamos a alguien, no lo consideramos, no está con nosotros, debe ser apartado. No, dice que el deseo de todo creyente es estar en la obra de Dios, Un siervo se niega a sí mismo. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice Lucas 9, 23 y 24, dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, uno tiene que negarse, el siervo, el Hijo de Dios, tiene que negarse a sí mismo. En segundo lugar, un siervo es humilde. Si ustedes me acompañan por un instante al libro de Colosenses, el capítulo 3, el verso 22 y 23, dice así la Escritura, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme para trabajar porque lo estoy haciendo para el Señor. En tercer lugar, un siervo sirve en todo tiempo. En el libro de, si mal no recuerdo, en el libro de Lucas también, el capítulo 9, en el verso 57 al 62, dice así la Escritura. Dice, yendo uno de ellos en el camino, le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene necesidad de dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mas Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despidan primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Un siervo debe servir en todo momento, en todo tiempo, a pesar de que las cosas puedan ir mal, las cosas puedan de alguna manera también ir bien o ir mal, debemos que servir al Señor en esas circunstancias. Un siervo avanza y crece en su vida espiritual. Nuevamente Lucas, el capítulo 17, en el verso 30, dice lo siguiente, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, hemos estado considerando entonces esta palabra de Dios. Un siervo avanza y crece en su vida espiritual. Y en último lugar, un siervo va más allá de sus fuerzas, Recordarán en Hebreos el capítulo 11, verso 34 en adelante, dice porque Hebreos 11, 34, 34 dice, muchos apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y sigue entonces esta lista. Entonces, más allá de sus fuerzas, estos hombres de Dios sirvieron al Señor. Así que, hermanos, esperamos que seamos obreros, como instrumentos o como siervos. Entonces, como siervos, tenemos que evitar nuevamente esa palabrería. Segundo lugar, recordar que somos siervos de Dios, que debemos ser amables, que debemos ser aptos, que debemos ser sufridos, que debemos tener mansedumbre. Recordar al hombre que hay que arrebatar a las almas del infierno mismo, porque un siervo se niega a sí mismo, un siervo es humilde, un siervo sirve en todo tiempo, un siervo avanza y crece en su vida espiritual, y un siervo va más allá de sus fuerzas. Así que, hermanos, tenemos este estudio para que usted siga estudiando esta porción de la palabra de Dios, y ya con conocimiento, permítame recordarles algunas cosas que usted ya sabe, entonces continuar adelante en los caminos del Señor. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.